porque la palabra de Dios es pan de vida. Inicia Ñande Yarañé, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa es presentado por... Muy buenas tardes, estamos de nuevo en este día, comenzamos con nuestro programa Ñande Yarañé. Estamos en toda esta semana, podemos decir que iniciamos un nuevo programa. Ñande Yarañé quiere llegar a todas las familias, queremos llegar a cada uno de ustedes en un estudio bíblico. Ñande Yarañé, la propuesta es estudiar la palabra de Dios, ir conociendo más lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra, llegar al mensaje principalmente. Hemos iniciado ayer con la bendición de nuestro arzobispo, el Monseñor Edmundo Valenzuela, a quien agradecemos que siempre nos anima, nos entusiasma para que la palabra de Dios pueda llegar a todos. Y ahora queremos justamente llegar no solamente a nuestra arquidiócesis, sino que también queremos llegar a todo nuestro país, a todos los paraguayos y por qué no decir a todas las personas de buena voluntad que desde la palabra de Dios queremos crecer y queremos entender el mensaje de salvación. Entonces, queridos amigos, hoy en este segundo día comenzamos simplemente haciendo, para aquellos que se perdieron, digamos, a pesar de que lo van a encontrar también en nuestras redes sociales, lo van a encontrar en Facebook, Ñande Yarañé, busquen ahí, van a ir encontrando siempre todos los programas que estamos pasando y transmitiendo por la televisión y en las otras redes sociales también, en todas las redes sociales. Entonces, decíamos ayer, comenzamos con una definición de lo que es la Biblia de por sí. Decíamos que la Biblia es una palabra griega, viene del neutro y es en plural, por lo tanto es una colección de libros. Eso tenemos que entenderlo bien. 73 libros, 73, por lo menos como nosotros lo entendemos o lo tenemos desde la Biblia de los 70. Después vamos a explicar un poco mejor, porque enseguida ustedes seguramente me van a preguntar por qué los protestantes en su Biblia tienen menos libros, ¿verdad? Y por qué los católicos tenemos más libros. Es una problemática que vamos a ir estudiando oportunamente, pero en forma sistemática. Por no que la ñande taumia, sino que ya cuando bonana mowi palau, hamba e pala ya pona vei, ajepa hamba ya la ñande endeana. Pepe ñanemo ñona inota tai comba ajepa. Estaba ya cuando bonantes allá hamba ese pala ya leana piñan de yara ñe. Bueno, entonces definíamos que la Biblia es justamente una colección y desde ahí vamos a entender que en una colección, en una biblioteca, encontramos variedades, ahí está, variedades de libros. Como cuando uno entra en una biblioteca, encuentra libros históricos, libros de ciencia, libros de sociales, libros de matemáticas, libros de física, libros de química, libros de ciencia, en fin. Apella y la Biblia. Cuando nosotros entramos en la Biblia, en estos 73 libros que encontramos, pero que después se pone también en una forma ordenada, como en una biblioteca, encontramos elementos dentro de lo que le corresponde a su género literario. Porque cualquier cosa lleva, peteín poesía ya entender como si fuese una cosa histórica. Tena peteín leyenda, peteín mitología, opinan de mía, ya agarraja ya no, pea pecha oije y la Biblia pea pecha oye, ya ahí va cueja, entonces Biblia ma coge y a pepe ma oye, yuju pecha lleva. Apea muchas veces ñande ya eupea porque ñande entende anda ya igual. Con upea la yayeta osejina, upea la ñambo guatamija, ñasemí, upe cotaperu vive lleva de nuestro estudio bíblico, queridos amigos. Bueno, esa fue entonces una primera parte que ayer hemos comenzado y después definimos desde una palabra muy importante también ayer cuando decíamos que la Biblia tiene como una definición, o por lo menos así podemos entenderlo, algo que nos puede ayudar, y yo suelo decir en los cursos bíblicos que nunca tenemos que olvidarnos, es que la Biblia es la experiencia del hombre con respecto a Dios, es decir, lo que está escrito, la ñande Biblia es la experiencia del hombre que escribe su propia historia, pero lo mira o lo escribe con los ojos que viene desde Dios. O sea, yo lo leo mi propia historia desde Dios. Shamañape Sherekobepe Oikoba Ekwe Sherejejape Oikoba Hina Sherekobepe,
en mi propia existencia, amañá ñande yarare sarupide. O sea, cómo Dios actúa en mi vida. Ñandeko ya de las cosas positivas o las cosas negativas. No hay mal que por bien no venga. Es decir, que también las cosas negativas, las cosas positivas que nos van sucediendo, pero que nosotros leemos desde el amor de Dios, desde una misericordia de Dios. Por lo tanto, es un libro religioso. Tenemos que entenderlo como un libro religioso. No podemos entender la Biblia como un libro científico. No podemos absolutamente entenderlo como un libro científico. A pesar de que dentro de los estudios bíblicos tantas veces se han buscado, se han procurado y hasta demostrar, ¿verdad?, cosas así que científicamente, no sé, el arca de Noé, que algunos yujuna y veimos allá sobre el monte Ararat, y muchas cosas así científicas como queriendo encontrar así tal cual, sin entender el verdadero lenguaje que encontramos en la Biblia. La Biblia es tan importante y va mucho más allá de una cuestión simplemente que terminaría en la arqueología, ¿verdad? Porque si termina la arqueología, ¿cuál es el sentido? O sea, es demostrar, bueno, esto sucedió así, sucedió esto y aquello, y como que queda allí en el tiempo, en ese tiempo en que se vivió y terminó ahí, diría yo. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando aquí de la Biblia, dentro de los géneros incluso que decíamos ayer, entre mitología e historia, que son los elementos, poesía, etcétera, que aparecen dentro de la Biblia, nosotros encontramos la riqueza mucho más grande y mucho más importante dentro de la Biblia, de lo que nos quiere comunicar. Bueno, umiaya epaiteguri gueje ñamoñe puno con la ñane programa pahu ñande yara ñe ella yereku ipe ñande yara tañandero basa toy cualca ñandebe toruca ñandebe hatombo ñandebe el Espíritu Santo tauremombarete mi hatoroy cuamimba epalaro evana lleva, porque el Espíritu Santo el que después nos tiene que ir guiando desde adentro lo que nosotros tenemos que comunicar, ¿verdad?, a las personas, lo que nosotros tenemos que ir hablando juntos y entendiendo desde la palabra de Dios. Pero diga tú y con la ñamoñe pues no hoy enseguida la lectura ya me hoy a pe y a pega con la Biblia a pecha que na ella pueda llevar, sino que primero tenemos que entender lo que se dice, de lo decían los latinos, ¿verdad? Explicatio terminorum, es decir, primero tenemos que entender el instrumento, cómo se usa ese instrumento. De por ejemplo, de yuguabe ten coche alande de maneja cuaino, entonces de nica tu malare yupi de coche vea re jota moi catunde. Va ereja porque nene entendei de cuai, va ella va re rajata llevaré conducida o pella. Antes de entrar a conducir, antes de entrar justamente ya como queriendo hacer tu exégesis y después ya tu aplicación así, entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos, es entender cómo se utiliza este libro, cómo nosotros tenemos que leer entre líneas, cuál es el mensaje después al final. Bueno, hoy justamente vamos a entrar en este aspecto y enseguida volvemos entonces para poder hacer este estudio más profundo después de esta pequeña síntesis que estamos haciendo en este momento. Volvemos enseguida con más ñande yarañé. Esté prendido aquí con nosotros. Venimos a alabar al que reina en el cielo. Venimos a adorar, venimos a exaltar a Jesús, Rey del universo. ISEF se ocupa de formar sueños cristianos y honrados ciudadanos en carreras como ciencias de la educación, ciencias básicas, ciencias sociales, educación bilingüe, educación religiosa y mucho más. Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, lo mejor en educación.
Comunicate con nosotros a los teléfonos 021-302-026 y 021-303-559. Más información a nuestra página web www.isef.edu.py. Salesianito, un colegio que marca la diferencia en la formación integral de niños y jóvenes, con amplias y variadas propuestas educativas, formándolos con visión de futuro, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito, mi colegio, mi orgullo. Teléfonos 021-223-473 y 021-205-452. Página web www.salesianito.edu.py. Y estamos volviendo en Ñande Yarañé. Es nuestro segundo día del programa Ñande Yarañé. Comenzamos justamente con lo elemental, con lo fundamental, explicando los términos, explicando y conociendo lo que es la Biblia. Insistimos mucho en este término de la experiencia del hombre con respecto a Dios. Y ahora queremos entrar en algo más, ¿verdad? Queremos en esta segunda parte ya de nuestro programa, en estos minutos, reflexionar. Yo siempre digo sobre esta frase de la experiencia del hombre con respecto a Dios, porque esta sería la definición. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Por donde ande la gente. Va a pico la Biblia. Va a enseñarle la entender para la Biblia. Y entonces nosotros decimos que es la experiencia del hombre con respecto a Dios. Es decir, tu propia experiencia o la experiencia de un pueblo que escribe, pero sobre su realidad, sobre su historia, mirado con los ojos de Dios. Por eso es un libro religioso. Y yo lo divido en 4 partecitas, es decir, siempre también comparo como si fuese un vehículo, ¿verdad? Como si fuese un coche. La coche a la camión con 4 ruedas, ¿verdad? 4 ruedas para poder moverse. Y así entonces la definición que sostiene esta frase de experiencia del hombre con respecto a Dios, vamos a mirar el primer elemento. El primer elemento sería que como experiencia nosotros en la Biblia siempre vamos a encontrar narraciones, es decir, escritos. Vamos a encontrar experiencias que se escriben, pero que son narraciones, literatura, ¿verdad? Narraciones que te hablan sobre Dios, narraciones, el primer elemento. Esa sería la primera ruedita, o sea, son escritos dentro de la literatura, que vos lo podés clasificar dentro de la literatura, o que sea una literatura la poética, ¿verdad? Del género literario poético, el género literario histórico, como nosotros le llamamos. Después vamos a hablar oportunamente también sobre estos géneros, ya en nuestras clases que iremos dando, ¿verdad? De a poco, porque es tallar con el contenido, es bien complicada la Biblia o el estudio bíblico, ¿verdad? Para, si queremos hacerlo bien, es bien complicadito, pero en fin, tenemos que hacerlo con paciencia y tenemos que hacerlo también con mucho gusto y con mucho deseo, ¿verdad? De entender lo que la palabra de Dios nos está queriendo transmitir. Entonces, la primera ruedita, vuelvo a insistir, son narraciones lo que encontramos. Digamos, no sé, el capítulo 1 del Génesis, que te pone ahí, no sé, la creación del universo, o la existencia del hombre, o Dios crea el mundo, no sé. Hay varios títulos que se le puede poner, pero esa narración comienza en el capítulo 1 del Génesis y luego termina allí en el capítulo 2, versículo 2a, ¿verdad? Ahí termina esa narración. Bueno, otra narración. Es lo que nosotros le llamamos en términos bíblicos, entonces hacemos un verdadero estudio bíblico, conocimiento bíblico. Entonces, el segundo sería justamente el término, que nosotros utilizamos son las perícopas, es decir, y comienza en una parte y termina en una parte. Y después estas narraciones son independientes. Si ustedes van abriendo y podemos ir mirando después la Biblia, ¿verdad? Así, capítulo por capítulo, no sé, el capítulo 1, capítulo 2 del Génesis, por ejemplo, en el 2b, comienza la creación del varón y de la mujer. O sea, esta es mi Biblia, como le pone el título, no sé, el título que pone la Biblia, el de ustedes. Recuerden que esos titulitos que ustedes encuentran ahí
no pertenecen verdaderamente a la Biblia, sino que cada edición, el editor que contrata a un biblista, a uno que le hace la traducción, después va haciendo las perícopas, va encontrando las perícopas y le va poniendo el título que él, ¿verdad?, dentro de su estudio y de lo que quiere transmitir, entiende lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Estas son solamente, los títulos son solamente frases que nos ayuden o títulos que nos ayudan a entender el contenido. Porque en leer es el título o de más o menos aquí te va a hablar de tal cosa y no digo la creación del mundo y bueno andere entender la pe o jaiba cueje y sende de cómo Dios crea el mundo o cómo se va formando el mundo. Por ejemplo, capítulo 3, mañana, capítulo 3, versículo 1, del Génesis te dice la tentación y el pecado, otros de la caída, en fin, cada uno le va poniendo, pero siempre apunta al contenido, ¿verdad? Bueno, apeángola, ella es agüeya, apea la perícopa. La perícopa que de por sí te va dividiendo, son temas independientes. El autor sagrado, ya cuando hablemos oportunamente de cómo se va escribiendo, o mejor dicho, yo utilizo otro verbo normalmente, más que cuando se escribe la Biblia, yo normalmente utilizo la palabra cuando se ordena la Biblia, ¿verdad? Porque esto es un proceso bastante largo en la que se va escribiendo la Biblia. Se van escribiendo muchas de estas perícopas, de estas narraciones, porque estamos en el número 1. Cuando decíamos la experiencia del hombre con respecto a Dios, nosotros estamos hablando de narraciones. Apenas número 1 la mojina, apenas petiñan de ruedita andejina, apenas coche coreco 4, entonces ya a 4 elementos. El primero, narraciones que se refieren a Dios. Bueno, se refieren a Dios, ya por lo tanto nos va a llevar al sentido religioso. Y cuando hablamos de esta experiencia del sentido religioso, justamente nosotros queremos entender aquí, cuando hablamos del sentido religioso, que el segundo elemento como consecuencia viene el aspecto sagrado. ¿Por qué nosotros decimos que nuestra Biblia es un libro sagrado? ¿Por qué nosotros lo respetamos, lo besamos verdaderamente como palabra de Dios? Mowi o uina upea, ¿verdad? Y justamente porque estamos hablando de una experiencia religiosa. Aquí nosotros no encontramos una experiencia simplemente histórica o no encontramos una experiencia simplemente literaria, no sé, como el Quijote de la Mancha o como la Ilíada o no sé, cualquier obra famosa, Hamlet, no sé, digan lo que ustedes quieran de las obras famosas. Sin embargo, la Biblia yo le doy un beso. ¿Pero por qué? Y porque ahí puede entrar el aspecto, ¿verdad?, de la fe. Entonces, este es un libro religioso. Este es un libro religioso. ¿Pero por qué es un libro religioso? Y porque justamente decíamos que aquí se narran y encontramos experiencias que el hombre vivió, pero que ha leído su propia historia ¿desde dónde? Desde Dios. Es decir, el hombre está contando lo que le pasó en positivo o en negativo a esa comunidad, mirando y diciendo, Señor, pea landere yapoba ekwe orere kobebe, peareje jae orero y mejina koabe, iba tera iponaba, pero koabero ore coñan de yara, handere yapo pea orere kobebe, dere yapo pea la ore taba pupe. Entonces, queridos hermanos, este elemento es muy importante para hacer una lectura después posterior. Evidentemente, yo no quisiera decir, era para hacer las discusiones con los demás, con los ateos, mirando, sí, bueno, mirando y coyo, indicatuyo, y coñande, ya discutí un miandi, ya lleva. ¿Por qué no hay discusión? Y porque nosotros primero tenemos que entender en qué nivel nos encontramos del lenguaje. O sea, yo no puedo discutir, no sé, si estoy leyendo Caperucita Roja, no sé, no puedo discutir con un libro científico de cómo científicamente se hace el yogur. A mí me tiene ejemplo, ¿verdad? O sea, no hay luego cómo pensar ni cómo comparar, ¿verdad? Porque tenemos que entrar, vos tenés que entrar en el carril, tenés que entrar en ese camino para que puedas entender. ¿Dónde que allá Pepe no entendemos ahí hoy? Porque vos querés leer en todo caso
una narración, una perícopa, una experiencia de un hombre que está leyendo la acción de Dios en su propia vida, es decir, desde el aspecto religioso y del aspecto de la fe, querés leer, no sé, en un sentido de la teodicea, en un sentido filosófico, en un sentido puramente histórico o en un sentido científico, y eso entonces hace que nosotros nos desviemos. Incluso yo les decía anteriormente en el aspecto arqueológico, ¿verdad? Algunas veces cuando buscamos demasiados elementos arqueológicos que quiera fundamentar o que quiera probar todo esto que nosotros encontramos, tal vez algunas veces es rebuscarse demasiado en cosas que no tienen tanta importancia, digamos, porque este es un libro religioso que más bien te está queriendo decir cómo el hombre tiene que vivir. Hay una historia de salvación. Vamos a explicar entonces mejor, vamos a volver porque este es un tema apasionante. Y esta es la macroestructura de la Biblia. En la medida en que nosotros vamos entendiendo esto, después entonces nosotros también vamos a poder leerlo mejor, entenderlo mejor. Japea entonces, no va a hacer falta después discutir con nadie, porque justamente nosotros entendemos que estamos en un plano totalmente diferente. Ahora, en ese plano es donde nosotros vamos a procurar hacer una exégesis, hacer una interpretación profunda y después, lo más importante como siempre, si es un libro religioso, tenemos que llevarlo a la aplicación a nuestra vida. Volvemos enseguida entonces con Ñande Yarañé, Aní Querejote, Royuyeta enseguida. Venimos a alabar al que reina en el cielo. Venimos a adorar, venimos a exaltar a Jesús, Rey del universo. Programación del mes de María Auxiliadora. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Sábado 12 de mayo, Cena de María Auxiliadora. Venta de las adhesiones en Secretaría de la Parroquia. Es una invitación de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Estamos volviendo Ñande Yarañé, estamos ya en este tercer bloquecito, ¿verdad? Es nuestro segundo día. Ya hemos comentado, pero para aquellas personas que se están uniendo por primera vez a nuestro curso bíblico, principalmente queremos que estos encuentros de todos los días de lunes a viernes, sean momentos de encuentro personal, de leer la palabra de Dios y después también de ir reflexionando juntos, ¿verdad? Entender mejor lo que el Señor nos quiere decir. Recuerden que este programa es de todos nosotros, de todos los grupos, de todos los movimientos de la iglesia, estamos abiertos. Después en un momento también vamos a tener momentos de, no solamente que yo voy a estar hablando o dar clases aquí, ¿verdad? Magistrales, digamos, o de conferencias, sino que lo que queremos hacer es también compartir, ¿verdad? La propia fe. Tendremos esos momentos. Ahora que estamos comenzando, lo hacemos de esta manera para que podamos entendernos que Ñande Yarañé, su finalidad es principalmente la de aprender y conocer la palabra de Dios, es decir, aprender y conocer la Biblia, cómo tenemos que leer, entender en lo más profundo. En estos primeros días, en estas semanas, lo que vamos a hacer es buscar, adentrarnos en lo que le llamamos nosotros la macroestructura de la Biblia.
Ya fuimos viendo esta primera parte como un resumen de lo que vimos anteriormente, ayer. Después, en esta segunda parte, estamos entrando en la explicación de lo que significa la frase de qué es la Biblia, ¿verdad? La experiencia del hombre con respecto a Dios. Y decimos que en la Biblia siempre vamos a encontrar perícopas, es decir, narraciones. La gran mayoría de estas narraciones son narraciones independientes. Después vamos a hablar también de las glosas, ¿verdad? Dentro de estas narraciones independientes, cuando el redactor final va introduciendo o va poniendo juntos como una sola historia, va organizando. Por eso yo dije hace rato, ordenar la Biblia en un tiempo específico también, en un tiempo histórico que se hace eso, ya llegaremos a todo esto. Entonces encontramos también algunas glosas que se introducen posteriormente y que van dando sentido, de escuelas, digamos así también, o de tradiciones, como nosotros llamamos, y que el autor sagrado entiende muy bien, pero siempre su lectura lo hace desde su historia, desde una necesidad de la comunidad. Pe comunidad hinala ikote a pe comunidad upive a eomoñe ehina lleva ba epalañan de yara he ishupe. A peñan de yara he ihai se ishupe a eomoi o jaiko ave hoy cualcabe y acuerdo pe ñembo sobre esa experiencia. Es decir, llegar a Dios profundamente desde esa lectura personal y de esa lectura experiencial del hombre o del pueblo o de quien sea, ¿verdad? Pero que después nos trae, nos relata y nos deja en los escritos sagrados. Sigamos entonces la segunda ruedita. Primero, narración. Segundo, estábamos hablando de que si son narraciones que se refieren a Dios, le dan el tinte de sagrado. Palabra de Dios, porque se refiere a Dios, es decir, cómo Dios inspira y cómo Dios entra dentro de estos escritos que nosotros hasta ahora lo estamos presentando como si fuese algo muy histórico, ¿verdad? Cómo nosotros hacemos para entender la presencia del Espíritu, la presencia de un Dios que inspira. Y justamente por el hecho de que nosotros sabemos que Dios actúa o entra en la historia del hombre en la medida en que nosotros también vamos permitiendo o vamos dejando el espacio a Dios en nuestra propia vida, o sea, en nuestra propia historia, ¿verdad? Porque nosotros estamos narrando nuestra propia historia, pero como yo les decía, desde Dios. Y es ahí, o sea, el motivo principal es Dios. Eso sería lo principal para que nosotros entendamos y digamos que estos libros son verdaderamente inspirados. Porque Dios es la causa en este sentido. ¿Cómo yo estoy escribiendo? ¿Quién me hizo escribir esto? Dios me hace escribir. O sea, yo lo leo mi historia desde Dios. La causa de toda mi historia en la que ahora nosotros nos ponemos a reflexionar y a escribir es Dios mismo. Entonces, ese sería el elemento principal, ¿verdad? Que dará después la definición. Ya entraremos también en esto de lo que le llamamos la inspiración. Dios como causa principal para que mi propia historia sea leída desde Dios y que yo lo pueda poner por escrito. Bueno, vea, segundo elemento. Pero peña niña mañana, el tercer elemento. Tercera ruedita lleva de nuestro coche, ya de siempre peisa. Primero, narración. Segundo, libro sagrado. Esto es un libro sagrado. Esto entonces no es un libro científico. Esto no es un libro que uno puede agarrarlo así sencillamente y después decir, aquí dice tal cosa, entonces ya arqueológicamente, mañana que esto, que aquello, porque si no hay ciertos elementos que te van a llevar a otras cosas, ¿verdad? Te van a llevar a otras cosas y no es así, porque Rey Purubay, el lenguaje se refiere a otra cosa, ¿verdad? Y el tercero viene justamente la palabra que acabamos de decir, el lenguaje. El lenguaje que utiliza este libro. ¿Cuál es el lenguaje que se utiliza en la Biblia? Y bueno, son muchísimos lenguajes. Pero ¿qué viene a ser el lenguaje? El lenguaje viene a ser la lengua, las características, las tradiciones, las culturas, o sea, todo lo que nosotros utilizamos, un lenguaje propio para transmitir algo. Añandeco peña y cual cajanguala, añande yarecoa, jina peñandere de pupe, lleva peñandeña pensada, peñande yarecoa.
peñande ñaña mindu uy no bebe ya recogina amba ese ñande ya igual caupea peñande la pisabe ande coreñana de alguna manera yo de neñeino y que actúa a través de los gestos. Entonces eres esa acá lleva seco tenés eres pesa va es ayuda esa no hace falta que vos hable por ejemplo allá te la pisa y ya pone la pisabe va ese va pero tiene lenguaje ahí ya el pelo vea no yo nacore vea ya monte mande allá vea eso bueno. Así, hay muchos elementos que nosotros tenemos que entender. Con el lenguaje. Y la Biblia utiliza un lenguaje. Es decir, que nosotros tenemos que entender ese lenguaje para que después nosotros podamos también comprender la Biblia. Si nosotros no entendemos el lenguaje que utiliza la Biblia, después va a ser muy difícil y ahí vamos a complicar todo. Ahí vamos a complicar todo. ¿Por qué? Porque justamente nosotros queremos aplicar lo nuestro, lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos fabricando aquí en nuestra cabecita, con nuestra cultura, con nuestra forma de pensar, queremos aplicar directamente a algo que sin embargo en su lenguaje quería decir otra cosa, tal vez. Ya estudiaban, ya estudiaban en ya Shamba, en aquel tiempo, aquella cultura, aquellos hombres, aquellas personas. Bueno, ya a mí entonces un poco más profundo, ¿verdad? Porque entonces cuando estamos diciendo qué es lo que quiso decir en ese tiempo, por ejemplo, a mí también me tenía ejemplos. Ya sabes que Israel, lleva más de 10 años estuve ahí enseñando en la Universidad Salesiana de Israel en Jerusalén. Siempre veo la Universidad de los Salesianos, pero la Universidad Teológica Bíblica. Bueno, así se mandó a más mi teo, Papiga tu a meter que tenía accidente de coche que te empieza a la cosa medio habiendo la meter yo. Entonces se mandó a poner al chofer y dice pesa después, se posible de pesa eso ya. Pues no entendí va a dice así no, si vamos a hacer ya hoy nada. Pesa después. A nivel Israel, pesa y donde dicen de este lenguaje ni la quiere decir tiempo. Se na no misa plete, pesa y donde alguien en Israel de no misa plete. Así no entendía, si posiblemente más pesa hoy ya pues va a venir a calcular a ese pesa hoy ya pues y bueno esperar todo el tiempo que quiera a entender a la sea bueno todos estos elementos que son muy importantes ¿viste? Es un lenguaje así sencillo pero que algunas veces nosotros no entendemos son lenguajes que nosotros si no comprendemos después ¿viste? Lo que interpretamos cualquier cosa yo por lo menos cuando eso me hizo así yo interpreté que me estaba retando y sin embargo cuando me estaba haciendo así me dijo ¿viste? Y entonces yo no sé qué él pudo haber interpretado porque yo cuando le hice así con los dos no sé qué él habrá interpretado ¿verdad? Esa persona habrá interpretado no sé tener todo el tiempo que vos querés ¿verdad? Así como yo le dije recién bueno el tercer elemento que decíamos dentro de esta ruedita de la comprensión de la palabra de Dios es el lenguaje y el lenguaje lo entendemos como medio eficaz, elemento importante para que vos puedas entender y para que vos puedas comprender lo que la palabra de Dios te está diciendo. Nosotros en este momento estamos solamente en la explicación terminal. Imaginen algunos, o imaginen ya puraba, ya la Biblia, le nace la Biblia, le nace ya la Biblia, ¿no? Calle ya pongo, ya pongo, y a la curso. Llego a la preescolar, vine a pilares a hacer el primer curso de universidad, me moví, ella Juana Beca tuve. Y termino por el día de hoy con el cuarto elemento. El cuarto elemento de nuestra ruedita, de nuestro vehículo para hacer caminar y entender y comprender la Biblia es lo que nosotros llamamos el mensaje. Aunque así, ya entendemos nada. Porque el centro y el caracú justamente de todo lo que nosotros utilizamos como lenguaje después va a ser el mensaje. Es decir, ¿para qué yo utilizo un lenguaje? ¿Para qué? O por qué, mejor dicho, yo considero, la segunda ruedita, que este es un libro sagrado, estas perícopas, estas experiencias son experiencias sagradas, porque yo lo estoy leyendo desde Dios. O por qué ¿para qué yo lo pongo por escrito? O sea, narraciones que me hablen de mi propia historia, pero mirando desde Dios. ¿Para qué? Para llegar al mensaje. Voy a la número 4. Entonces ahí están las 4 rueditas. Y el mensaje es lo más importante, queridos hermanos. Es decir, cuando nosotros hacemos una exégesis, cuando nosotros entramos en lo profundo, ¿verdad?, de la palabra de Dios,
ahora sí nosotros podemos entender lo que significa el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Pero viste que hubo todo un proceso que nosotros le llamamos dentro del estudio bíblico, esto se llama el proceso histórico crítico. En un momento de introducción a la Biblia, pero entonces ahí más adelante, cuando estemos en un estudio más avanzado, vamos a mirar también cuáles son todos. Existen muchas metodologías, métodos bíblicos, ¿verdad?, para interpretar la Biblia. Y este es uno de los elementos más importantes que nosotros ahora estamos utilizando para entrar, pisar tierra y sobre todo para llegar al mensaje más importante. Es cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Venimos a cantar, venimos a alabar al que reina en el cielo. Venimos a adorar, venimos a exaltar a Jesús, Rey del universo. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Programación del mes de María Auxiliadora. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Sábado 12 de mayo, Cena de María Auxiliadora. Venta de las adhesiones en Secretaría de la Parroquia. Es una invitación de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Taller El llamado a la santidad en el mundo actual. Anima el Padre Víctor Luis Cabañas. Sábados 12 y 19 de mayo,
de 10 a 11:30 de la mañana. Tickets de entrada, en venta en la Secretaría Parroquial. Entrega el documento a cada participante del Gaudete ex Exultate. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Te esperamos. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a la tradicional chocolatada en honor a la Virgen Auxiliadora de los Cristianos para todos los niños de 8 a 16 horas, con globo loco y sorpresas para todos los niños. Donaciones en Secretaría de la Parroquia. Dirección Don Bosco y Humaitá. Más información al 021 4410 54. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima el padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Campeonato de Tenis de Mesa María Auxiliadora. Categorías: aficionados, niños, jóvenes y padres de familia. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Y volvemos con nuestro programa Ñande Yarañé. Estamos iniciando, ya estamos en nuestro segundo día. Agradecemos principalmente a las personas que nos apoyan, a las empresas, pero sobre todo a ustedes, querida familia, que nos acompañan para que podamos entender más la palabra de Dios. En este día principalmente, que es o son días de introducción, para que tengamos la explicatio terminorum, decíamos anteriormente, es decir, comprender el lenguaje bíblico para poder después interpretarlo bien y para poder meterlo a nuestra vida, para poder aplicarlo a nuestra vida. En la medida en que nosotros entendemos la palabra de Dios, en la medida en que la fuerza del Espíritu trabaja en nosotros, ciertamente que nuestra vida, en primer lugar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa, nuestra comunidad y todo nuestro país irá cambiando poco a poco, ¿verdad? Porque responderemos a una de las propuestas más interesantes e importantes que el Señor nos hace siempre, ¿verdad? Que es la misma conversión. Y esto solamente lo podemos hacer desde la palabra de Dios. Entonces, queridos amigos, en este estudio bíblico que estamos haciendo, nosotros hablábamos ya y hemos casi como concluido esta primera partecita para explicar lo que es la Biblia. Vuelvo a repetir simplemente como un todo, como una síntesis de los elementos más importantes que tenemos que subrayar. La experiencia del hombre con respecto a Dios es el contenido bíblico, es esta experiencia que se escribe, se pone por escrito, pero desde la historia nuestra, de la historia del pueblo, leído desde Dios. Y esto implica, decíamos, 4 elementos. El primero que encontramos son narraciones que se refieren siempre a Dios, y esto nos hace entender que es un lenguaje más bien teológico, es un lenguaje más bien religioso. No podemos buscar aquí, decíamos, como si fuese un libro científico que te está queriendo demostrar elementos científicos. Después, dentro de esto, hablaremos más dentro del lenguaje, justamente, hablaremos de lo que es el lenguaje mítico que encontramos muchísimo en la Biblia, pero no entenderlo en un sentido de invenciones, ¿verdad? Un lenguaje mítico como que no tiene nada que ver con nuestra realidad. No, es entonces el lenguaje mítico que sin embargo llega a la mayor capacidad de entendimiento y a la mayor profundidad de la explicación del mismo hombre, o sea, quiénes somos nosotros, quién es Dios, qué es el mundo que nos rodea, o cuál es la situación o la definición misma del pecado, qué significa el demonio, el mal, el bien, en fin, elementos muy importantes donde nosotros encontramos solamente explicado a través de lenguajes así míticos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, Caín y Abel, entender lo que significa Adán y Eva, o qué significa el diluvio universal, o qué significa Babel, ¿verdad? Y así.
o desde el Nuevo Testamento, Jesús que camina sobre las aguas, o la multiplicación de los panes, o Jesús que cura a los enfermos, en fin. Hay mucho de estos lenguajes, incluso de las parábolas, riquezas impresionantes que encontramos en la Biblia y que poco a poco nos van haciendo entender lo que Dios quiere transmitirnos entonces en su mensaje. Lo primero, narraciones. Segundo, lo encontramos como un libro sagrado, religioso, porque nos está hablando y nos está siendo inspirado desde Dios. El tercero, el lenguaje como tal, no confundir este elemento muy importante, ¿verdad?, que es el lenguaje con aquello que nosotros podemos entenderlo simplemente como una descripción de una cuestión histórica. No, aquí el lenguaje va mucho más allá de estos elementos, ¿verdad? Y por último, lo central. ¿A dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a una explicación de todo lo que se nos está diciendo con un lenguaje y todo lo que se nos quiere transmitir. Entonces, esto es lo que le llamamos el mensaje. Muy bien, entonces por hoy, en este segundo día de nuestro programa Ñande Yarañe, estamos concluyendo, como siempre, nuestro estudio bíblico un poco más profundo. Estamos entendiendo lo que Dios pone en nuestras manos. Estamos también procurando de descifrar cuál es ese lenguaje que se utiliza para transmitir el elemento o el valor del mensaje. Esto es importante, ¿verdad?, descubrir con qué lenguaje se nos está escribiendo. Después ir mirando también dentro de estas narraciones y dentro de este libro, que tenemos que mirarlo con una óptica religiosa, con una forma bien profunda de explicación, ¿verdad?, que Dios mismo se revela a través de estos escritos y de la experiencia que el hombre está queriendo transmitir. Vamos a continuar con nuestro programa Ñande Yarañe. Vamos a mirar algunas de las cosas que siempre están sucediendo en nuestra iglesia. No se olviden, queridos amigos, de acercarse o de llamar a nuestro número, que siempre lo ponemos aquí en pantalla, para tener nuestra comunicación. Aquella comunicación necesaria que nos va a ayudar después a organizarnos mejor, a presentar lo que es nuestra iglesia actualmente en nuestro país, en Paraguay, y principalmente el esfuerzo que hacemos todos juntos como iglesia para construir el reino. A través de este programa, además de ir estudiando, tenemos que alentarnos, tenemos que animarnos, como hacía Pablo, ¿verdad? Y decía siempre el hecho de animar a las comunidades, el hecho de estar siempre contentos. Y bueno, es solamente cuando nosotros transmitimos nuestras obras lindas, a pesar de las dificultades o problemas que seguramente encontraremos también en nuestras iglesias, en nuestras capillas, en nuestras comunidades. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Ya no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo vean los humildes y se alegren. Hola amigos, soy Silvia Mariela y estoy muy contenta de poder llegar hasta ustedes a través de este programa. Quiero saludar de manera muy especial al Padre Víctor Cabañas, a toda la teleaudiencia de Ñande Yarañe. Hoy estamos aquí en esta parroquia, Santa Teresita del Niño Jesús. Yo estoy de visita, estoy de paso y bueno, aquí me encontré con esta familia, porque ya sé que es una familia Ñande Yarañe que está buscando que el pueblo conozca la palabra. Dice el profeta Oseas que mi pueblo... Dice Dios a través de él, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuán importante es que nos formemos, cuán importante es que conozcamos la palabra de Dios, cuán importante es que nos alimentemos de esa palabra. Así que me alegra muchísimo que haya este programa, me alegra también que hoy podamos compartir a través de la música, que me toca animar la Eucaristía de esta comunidad. Y de paso, quiero invitarles a todos, ya que el 23 de mayo, por pura gracia y misericordia de Dios, estoy cumpliendo 25 años sirviendo a Dios a través de la música y la palabra, y lo voy a celebrar con la mejor fiesta, que es la Eucaristía, en mi parroquia, que es la parroquia Virgen del Rosario de Sajonia. Vamos a celebrar una Eucaristía junto con el hermano Mario Osvaldo Florentino, que también cumple 25 años de vida consagrada, así que queremos celebrar juntos. El 23 de mayo, víspera de María Auxiliadora, a las 19 horas. Va a ser una alegría poder contar con la presencia también de ustedes.
Así que gracias por esta labor que hacen, gracias por este trabajo, gracias Padre Víctor por darnos aquello que vos aprendiste, enseñar al pueblo. Así que Dios te siga bendiciendo, oramos los unos por los otros. Dios les bendiga. Yo me rindo ante ti, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Estamos aquí con el padre Nelson Medina, colombiano. Él es dominico, fray, ellos le dicen, dentro de la congregación. Así es, padre, ¿verdad? Bueno, ¿y qué lo tiene aquí por el Paraguay, padre, en esta visita que nos está haciendo? Estamos en un hermoso congreso de la Renovación Carismática Católica. En esta ocasión el tema de mucha actualidad es la familia. Así que muy complacido de visitar nuevamente esta tierra paraguaya que quiero mucho y esta ocasión con la familia. ¿Cuántas veces, padre, usted que está visitando ya el Paraguay? Bueno, alguien me decía que hace 17 años fue mi primera visita aquí y prácticamente todos los años he venido 1 o 2 veces. Hagamos la suma y yo creo que son más de 20, 25 visitas ya. Muy bien, entonces ya paraguayo ya prácticamente, ¿eh? Así. ¿Desde qué punto de vista un poco está enfocando desde la palabra de Dios principalmente, ¿verdad? Con las familias hacia latinoamericana luego sería, ¿verdad? Por supuesto. La base bíblica es una orientación permanente. Por supuesto que la palabra hay que saber comprenderla. Y ese es un esfuerzo que no nos podemos ahorrar. Pero ahí están las claves. Por ejemplo, esa frase tan bella del Génesis. Hombre y mujer los creó. A imagen suya los creó. Eso nos enseña que la imagen de Dios solamente estará completa en el hombre y la mujer, en la mujer y el hombre. Entonces hay un mensaje que es muy valioso, que es muy profundo. Y como esa perla, como esa joya bíblica, muchas otras. Lo que yo intento es tomar ese contenido de la Escritura y llevarlo, conectarlo a la vida de la gente. Ahora, padre, si usted nos tiene que decir algún punto que nosotros tenemos que confrontarnos siempre con la familia, ¿cuál sería este punto que tenemos que, como sacerdotes y como iglesia principalmente en Latinoamérica, o si ya conoce un poco más la realidad paraguaya, por donde tendríamos que subrayar el mensaje evangélico? Yo quiero destacar el grave error que se comete cuando caemos en el machismo. Yo creo que tenemos que vencer esa tendencia, porque sabes una cosa, el machismo es inseguridad. La agresividad masculina, esas ganas de mostrar la superioridad, de humillar o de maltratar o de utilizar a la mujer, en el fondo lo que está mostrando es una gran inseguridad. Y del machismo surge un hijo corrupto que se llama el feminismo. Ese feminismo, sobre todo el feminismo extremo, ese feminismo grosero, obsceno, agresivo, que en el fondo lo que quiere es masculinizar a la mujer. Entonces fíjate, el machismo quiere utilizar a la mujer y el feminismo quiere masculinizar a la mujer.
Son dos formas de maltrato a la mujer y toda la sociedad vendrá de la mujer, porque en el corazón y en el vientre femenino está todo el futuro de la sociedad. Entonces el gran mensaje es: comprendamos la propuesta bíblica preciosa de Dios sobre el hombre y la mujer y evitaremos el machismo y evitaremos su hijo podrido, que es ese feminismo extremo. Aprendamos a querernos, aprendamos a respetarnos, aprendamos a complementarnos como el Señor lo ha propuesto en su santa palabra. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias, Padre Nelson. Y ahora una bendición le vamos a pedir también para nuestras familias y también para todo el Paraguay. Yo le doy gracias a Dios por esta iniciativa, por estos medios de comunicación que están utilizados para lo bueno, para lo que es. Para esto son los medios de comunicación. Gracias a Dios, permítame lo felicito en público, Padre, y a su equipo de colaboradores que tienen una gran calidad. Y con mucho cariño la bendición para todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, Padre Nelson. Y así entonces estuvimos conversando con él aquí de la Casa de la Renovación Carismática, o conocida también como la Casa del Paibogado. Muchas gracias, Padre Nelson. Piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo. Danos paz a nosotros, danos paz, Señor. Estamos volviendo y hemos visto tantas actividades, tantas lindas obras que se están realizando siempre dentro de nuestra iglesia. Nosotros seguimos animando a todos ustedes, a los sacerdotes, a los diáconos, a los ministros de la Eucaristía, a los ministros también que hacen el servicio en sus comunidades, en sus iglesias, en sus parroquias, en los movimientos, a los líderes, en fin, a todos, para que podamos transmitir lo mejor e ir aprendiendo en Ñande Yarañé lo que Dios nos quiere dar a conocer, lo que Dios nos quiere mostrar, lo que Dios nos quiere revelar, leyendo su palabra. Esto es hacer un poco de exégesis en una forma un poco más profunda, presentando elementos de estudios bíblicos bien profundos, ¿verdad? Y que nosotros podamos entender y hacer también en forma muy pedagógica, paso a paso, este encuentro con el Señor. Comprendiendo el lenguaje, vamos a comprender también el mensaje que verdaderamente el Señor nos quiere transmitir. Y me voy despidiendo en este segundo día de nuestro programa Ñande Yarañé. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, les bendiga a la familia de ustedes, a nuestro país, y pedimos también que así como Jesús fue caminando con los discípulos de Emmaús, también una vez más el Señor vaya caminando con nosotros y Él mismo nos explique las Escrituras. Pero se dan cuenta que no solamente en la Escritura nosotros comprendemos todo, porque justamente el Señor dice que les fue explicando las Escrituras, pero ellos aún no lo reconocieron simplemente en la Escritura. Es decir, que la Escritura es un elemento importante para dar el paso del reconocimiento en esta revelación de Cristo, ¿verdad? De reconocerlo ¿en qué momento? En el partir el pan. Es decir, que la palabra de Dios nos da la fuerza, nos da el entusiasmo para que nosotros después salgamos y para que nosotros podamos misionar, para que nosotros podamos partir el pan, es decir, partir nuestra propia vida, entregarnos a los demás. Y que la bendición de Dios descienda hoy en este día sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por